Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, debo decirte que abajo en la casilla de descripciones vas a encontrar el enlace para entrar a hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Así que te invito a que aproveches esta oportunidad para que cada día conozcas más y mejor y te acerques con más profundidad a la palabra a través de este método de oración. Antes de comenzar, quisiera invitarte a que apoyaras el canal. ¿Y cómo lo puedes hacer? Regalándome un me gusta al video para que así la plataforma nos pueda promocionar a muchas personas. También suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no pierdas ningún episodio ni material que estemos subiendo al canal. Vamos a comenzar entonces esta práctica de la Lección Divina que he preparado con mucho entusiasmo, con mucho amor para todos ustedes, con la intención de que pueda servirles para su crecimiento espiritual. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Escuchen la lectura mientras la van siguiendo desde su Biblia. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir a ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la Lección Divina, que ya comenzó desde el momento en que leímos el texto que nos sugirió la liturgia del día de hoy, y ahora nos preguntamos, ¿qué dice el texto que acabo de leer? Es importante en este momento, en este paso, subrayar, releer el texto, subrayando y destacando las partes más importantes, tomando nota, identificando cuáles son los personajes y el lugar de en donde ocurren los hechos. Y también si existe algún paralelismo con el Antiguo Testamento, buscar las citas del Antiguo Testamento que corresponden al texto que estamos eh, leyendo. Entonces, vamos a irlo haciendo juntos paso a paso para que cada día vayamos afianzando esta lección divina, esta práctica en nosotros. Al releer y revisar el texto, nos damos cuenta que es un resumen de la acción evangelizadora de Jesús. Los versos del Evangelio de hoy, que están contenidos
en el capítulo 3 de Marcos, entre los versículos 7 y 12, son un resumen de la actividad de Jesús y acentúan un enorme contraste en lo que Él hace en su vida, en lo que Él dice, en sus acciones. Vamos a irlas detallando. Un poco antes, en Marcos, en el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 6, se habla solo de conflictos, inclusive del conflicto de la vida y la muerte entre Jesús y las autoridades civiles y religiosas de Galilea. Y aquí, en el resumen, parece lo contrario. Un movimiento popular inmenso, nos dice la lectura, mayor que el movimiento de Juan Bautista porque llegaba gente no solo de Galilea, sino también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón, para encontrarse con Jesús. Cómo Jesús movía a la gente, cómo lo seguían, cómo este hombre de Galilea pasaba y no era desapercibido, porque pasaba haciendo el bien. Había algo en él que llamaba poderosamente la atención a los que lo veían, a los que lo escuchaban. Todos quieren verle y tocarle. En tanta gente y hasta Jesús queda preocupado porque llegaban momentos en que se sentía tan presionado que estaban a punto de aplastarlo. Corre el peligro Jesús de ser aplastado por la muchedumbre más de una vez. Por eso le pide a los discípulos que tengan a disposición una barca para él poder escapar de la multitud que lo quería aplastar. Y desde la barca hablaba a la multitud. Desde la barca Jesús enseñaba. Era sobre todo personas excluidas y marginadas que venían a él para que los sanara de sus males, los enfermos y los poseídos. Estos que no eran acogidos en la convivencia social de la sociedad de la época son ahora acogidos por Jesús. He aquí el contraste. He aquí lo que llamaba la atención de este hombre de Galilea. He aquí el contraste, por un lado, del liderazgo religioso y civil que decide matar a Jesús y por el otro lado, un movimiento popular inmenso que busca a Jesús. ¿Para qué? Para que lo sane, para que lo salve. ¿Quién ganará? ¿Cuáles de estos dos movimientos ganarán? Sigamos adelante. ¿Qué pasaba cuando Jesús se encontraba con gente que estaba poseída por esos espíritus impuros? La insistencia de Marcos en la expulsión de los demonios es muy grande. El primer milagro de Jesús es la expulsión de un demonio. Eso nos lo dice Marcos. El primer impacto que Jesús causa en la gente es por causa de la expulsión de los demonios. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Marcos, versículo 27. Una de las principales causas del enfrentamiento de Jesús con los escribas es la expulsión de los demonios. El primer poder que los apóstoles van a recibir cuando son enviados en misión es el poder de expulsar los demonios. Lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 7. La primera señal que acompaña el anuncio de la resurrección
es la expulsión de los demonios. Marcos 16, versículos 17. ¿Y qué significa expulsar los demonios en el Evangelio de Marcos? Vamos a pensar un poco en ese detalle. Veamos, en aquel tiempo de Marcos, el miedo a los demonios iba en aumento. Algunas religiones, en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Uno de los objetivos de la buena nueva de Jesús era ayudar a la gente a que se liberara de ese miedo. La llegada del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es el hombre más fuerte, que llegó a someter a Satanás, el poder del mal, y sustraer de sus garras a la humanidad presa del miedo. Por esto, Marcos insiste tanto en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Desde el principio hasta el fin, con palabras casi iguales, repite el mismo mensaje. Jesús expulsa a los demonios. Marcos hace mucho énfasis en este apostolado de Jesús en la expulsión de los demonios. Bien, y seguimos adelante con el segundo paso de la lección divina y entramos al momento de la meditación. Nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Cuál es el mensaje que trae esta palabra para mi vida, para mi momento actual, para lo que estoy viviendo, para corregir lo que anda mal y no está muy bien en mi vida? Veamos. Bien, y te voy a compartir 3 aspectos que yo he considerado importantes de esta lectura bíblica de hoy. Esos 3 aspectos me llevan a mi meditación personal y a hacerme unas preguntas, unos cuestionamientos. La primera de ellas es cuando la palabra me habla de que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Un día le preguntaron a un sabio, Maestro, ¿qué significa trabajar en uno mismo? Es dejar de esperar que los otros cambien. Esa fue la respuesta del maestro. Jesús ya no puede predicar en las sinagogas, pues el control y el autoritarismo de los fariseos impedía que la buena noticia de Jesús se diera a conocer. Jesús no espera que cambien las estructuras. Él cambia y hace de la naturaleza, por ejemplo, la montaña, el campo, el mar, el escenario de sus predicaciones. Preguntémonos, ¿qué espero que suceda en mi entorno para que empiece en mí un cambio? Vivo frustrada porque los demás no cambian? El segundo aspecto que he considerado importante es cuando la lectura me habla de que rogó que le consiguieran una barca para subir a ella. Me llama la atención esta actitud de Jesús queriendo huir de la muchedumbre, de la multitud. Y pensemos en esa gente, en esa muchedumbre que recorrió hasta 150 kilómetros para ir a buscar a Jesús. 150 kilómetros en donde no había vehículo de velocidad, sino que solamente se contaban, algunos contaban con animales que los podían transportar y otros, la mayoría, se transportaban a pie. Cuando hay una grave necesidad, cualquier distancia es poca con la esperanza de conseguir sanación.
Es tanta la necesidad y tantos que quieren tocar al médico de almas que están a punto de aplastarlo. Jesús entonces pide una barca para predicar desde allí. Hoy Jesús quiere subir a tu barca y a mi barca. Jesús quiere entrar en nuestra vida. ¿Y cómo le hacemos entrar? Consintiendo, diciendo, sí, Señor, quiero que entres a mi vida. ¿Y cómo puedo demostrar de que Jesús está en mi vida? Con mi ejemplo a los demás. Entonces pensé, debo dejarlo entrar en mi vida para que los demás noten que en mí hay un cambio y que ese cambio viene de Jesús. El tercer aspecto que he considerado importante es cuando me dice la lectura, los demonios se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Los demonios reconocían a Jesús. Ellos sabían quién era ese hombre de Galilea que tanta gente arrastraba. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. ¿Por qué Jesús los callaba? Reflexionemos un momento en eso. Tal vez porque evidentemente un demonio no quiere cambiar. Un demonio está aferrado a su pecado. Por eso es demonio. Por eso está en el lugar donde está, en el infierno. Un demonio no tiene conversión, ni tiene ya la oportunidad de conversión. Un demonio odia la presencia de Jesús. Preguntémonos, ¿cómo está mi relación con los demonios? El demonio del pecado. Cada uno de los pecados que se manifiestan en mi vida son demonios que están dominando esas áreas de mi vida que todavía Jesús no ha entrado. ¿Cómo saber que los demonios están en mí o están dominando mi vida? Entonces allí debería hacer esta conclusión. ¿Cómo lo sé? Revisando de qué pecado no me quiero arrepentir, de qué pecado me cuesta alejarme, de qué pecado me cuesta soltar. Y con esta meditación te invito a que oremos juntos. Si quieres cerrar tus ojos, me acompañas desde tu corazón. Padre bueno, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar en mí y en los demás. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Sube a la barca de mi vida y líbrame del poder del enemigo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, después de esta oración, quédate un momento en silencio, meditando, contemplando, reflexionando sobre estas partes en que la lectura más profundamente nos ha tocado. Y pregúntale al Señor, ¿a qué me invitas hoy, Jesús, con este Evangelio? ¿Qué debo cambiar de mi vida?
Bien, y después de esta meditación, después de este silencio, después de haber sacado nuestro propósito, llega el cuarto paso de la lección divina, que es la práctica. Llevar todo lo que he meditado, ese propósito que he querido hacer y que siento que Jesús me está pidiendo, llevarlo a mis acciones. Entonces me pregunto, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio? ¿A dónde me está llevando el Señor? ¿A qué cambio profundo me está llevando? Y se lo ofrezco a Él. Ofrezcamos todo aquello que esta lectura ha tocado en nuestro interior, ofrezcámoslo al Señor y pidámosle su gracia para que sea a través de esa gracia que obtengamos la fortaleza para cumplir esos propósitos que le hemos ofrecido al Señor. Bien, y así hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Te doy gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Hermosa lectura. Eh, Saquémosle mucho provecho a todos los detalles que esta lectura nos ha hecho llegar, nos ha entregado. Si cada día sacamos el máximo provecho de cada una de las lecturas, veremos maravillas en nuestra vida. Seremos transformados profundamente y las personas lo notarán, lo irán notando. Primero los de nuestra casa. Así que ánimo, te invito a que sigas adelante practicando la lección divina a diario. Te digo hasta mañana, te espero mañana para que nos sigamos reuniendo en esta práctica y recuerda el dedito arriba que nos ayuda muchísimo a llegar a muchas más personas. Hasta mañana, Dios te bendiga.